¿Por qué tienes sueños raros y repetitivos? ¿Por qué te enamoras una y otra vez de la misma clase de personas, aunque juraste nunca más? ¿Por qué los mitos inventados hace miles de años todavía gobiernan tus emociones y deseos? A esas preguntas intentó responder Carl Gustav Jung, y sus ideas nos tocan a todos. Imagina el inicio del siglo XX. En un lado de la balanza está Sigmund Freud, reduciendo todo implacablemente a la sexualidad y a los deseos reprimidos. En el otro, un joven Jung que afirma: los sueños no son solo disfraces de la vergüenza, sino mensajes de algo mucho más grande que nuestra experiencia personal. Freud decía: muéstrame tu sueño y te diré de qué te avergüenzas. Jung respondía: muéstrame tu sueño y te diré hacia dónde se dirige tu alma. Y ahí empieza la intriga. ¿Por qué millones de personas en todo el mundo siguen leyendo a Jung, citándolo y viéndolo como a un profeta moderno? Tal vez porque fue el primero en decir con seriedad lo que muchos sienten de forma intuitiva. Dentro de nosotros vive no solo una historia personal, sino toda una biblioteca de símbolos y arquetipos heredados de la humanidad a lo largo de los siglos. Y si crees que esto es teoría árida para psicoanalistas, te vas a sorprender. Los arquetipos de Jung viven en Star Wars y en Matrix, en los superhéroes de Marvel y hasta en ese comercial de shampoo donde la protagonista pasa de víctima a diosa. Entonces, ¿cuál es el verdadero fenómeno? ¿Fue Jung un genio, o un charlatán, un pensador o un creador de mitos? Vamos a descubrirlo. Y de paso, entender por qué sus ideas todavía explican nuestros sueños, miedos y esa necesidad eterna de darle sentido a la vida. La historia de Carl Jung no empieza en las cómodas aulas universitarias, sino en el silencio de un pequeño pueblo suizo llamado Küsnacht. Nació en 1875 en una familia de un pastor protestante. Su infancia fue una mezcla de rigor religioso y un misticismo inquietante. Su padre hablaba de Dios de manera tan rutinaria que la fe parecía más un deber que una experiencia profunda o un misterio. En cambio, su madre le contaba sueños y visiones extrañas, y según Jung, fue eso lo que primero le hizo pensar: el mundo que ven los ojos es solo la mitad del cuadro. Desde joven sufrió desmayos repentinos. Los médicos no sabían qué hacer, pero Jung admitió después: no era tanto una enfermedad como un mecanismo de defensa. Cuando la realidad se volvía demasiado pesada, la conciencia simplemente se apagaba. Esa experiencia le enseñó algo fundamental: la psique no es una máquina, sino un ser vivo que tiene sus propias maneras de protegerse. Al entrar en la Universidad de Basilea, eligió medicina y luego psiquiatría, un campo poco prestigioso y para muchos bastante extraño. Pero justo ahí lo esperaba el encuentro que cambiaría su destino para siempre: los escritos de Sigmund Freud. A principios del siglo XX, Freud era un verdadero revolucionario. Había mostrado que lo inconsciente existe y que gobierna nuestra vida más que la razón misma. Para el joven Jung, aquello fue como un relámpago. He encontrado a mi maestro. En 1907, Jung viajó a Viena y entre ellos nació una amistad que muchos comparaban con la relación entre padre e hijo. Freud veía en él a su heredero, al que debía continuar la obra del psicoanálisis, pero al mismo tiempo comenzaba a formarse la grieta. Jung sentía cada vez más que la explicación freudiana a través de la sexualidad era demasiado estrecha. Él veía en el ser humano no solo instintos, sino también una atracción profunda hacia los símbolos, los mitos y las imágenes colectivas. Y entonces aparece la pregunta que marcará toda su obra: ¿y si el inconsciente no es un cuarto oscuro donde escondemos vergüenzas y miedos, sino un cosmos entero que guarda la experiencia de toda la humanidad? Esa pregunta se convertiría en el fundamento de la psicología junguiana. A primera vista, Carl Jung seguía la ruta más recta y respetable: la facultad de medicina, la universidad, el trabajo en una clínica. En las aulas se sumergía en fisiología cerebral, patologías nerviosas y casos psiquiátricos, pero al caer la tarde se abría otra vida. Hojeaba tratados de alquimia, hacía anotaciones en manuscritos místicos y observaba sesiones espiritistas que en aquella época eran casi una divulgación científica para las masas. Para la mayoría de sus colegas esto habría sido un escándalo. Para Jung era un laboratorio. No bailaba con fantasmas, pero observaba con fascinación
cómo el inconsciente humano producía símbolos, imágenes y mensajes. Jung entendió muy pronto que la psique no podía reducirse a la química de los neurotransmisores. Se parecía mucho más a un lenguaje con su propia gramática, su jerga y sus metáforas. Lo que los antiguos llamaban magia, alquimia o revelación, él empezó a verlo como mapas históricos de la experiencia interior. No es casualidad que más tarde lo acusaran de misticismo. Algunos lo veían como un romántico, otros como un hereje peligroso en bata blanca. Pero Jung ironizaba: no soy ocultista, soy psiquiatra, solo que mi paciente es la humanidad entera, con todos sus mitos. Ese museo secreto de significados lo convertía en una figura única. Los médicos solían tratar síntomas, depresión, fobias, histerias. Jung buscaba los códigos. ¿Qué quiere decir el inconsciente a través de un sueño, un lapsus, una coincidencia? Para él, un símbolo era un hecho tan serio como una radiografía. Y entonces surge la pregunta: ¿puede un psiquiatra ser al mismo tiempo científico y traductor de mitos antiguos? Jung se atrevió a decir que sí, y eso preparó el terreno para su famoso encuentro con Freud, una alianza que al principio parecía un pacto entre dos genios, pero que acabaría en una de las rupturas más dramáticas de la historia de la psicología. El encuentro entre Jung y Freud en 1907 fue como la colisión de dos planetas. Hablaron sin pausa durante 13 horas seguidas, un caso raro en el que dos mentes acostumbradas a dominar se toparon con un interlocutor a su altura. Para Freud, Jung se convirtió en el príncipe heredero del psicoanálisis, el discípulo destinado a continuar su obra y llevar el psicoanálisis más allá de los cafés vieneses hacia el mundo académico. Para Jung, Freud fue casi un padre espiritual, un hombre que no temía mirar a los rincones más oscuros de la psique, pero cuanto más estrecha era la alianza, más evidente se hacía la grieta. Freud veía en la libido, la energía sexual, la clave del inconsciente. Jung respetaba esa teoría, pero sentía que era demasiado estrecha. No se trataba ya de un desacuerdo en los detalles, sino de un choque de cosmovisiones. Para Freud, el psicoanálisis debía ser una ciencia estricta, protegida de cualquier misticismo. Para Jung, una psicología sin mito era como la medicina sin anatomía. Funcionaba de manera formal, pero perdía la esencia. La ruptura fue dolorosa. En 1913, Jung dejó el círculo de Freud y perdió casi todo: amigos, reputación, el apoyo que lo sostenía. Comenzó su noche oscura del alma. Abandonó las discusiones públicas y se sumergió en sí mismo, en diarios, sueños, visiones casi alucinatorias. De ahí nació el Libro Rojo, un enorme volumen que permaneció décadas guardado en una caja fuerte y solo fue publicado en el siglo XXI. En sus páginas, Jung dialoga con las figuras de su propio inconsciente, con la misma seriedad con la que antes discutía con Freud. Muchos pensaron que había perdido la cordura, pero, como suele ocurrir con los verdaderos exploradores, la crisis se transformó en experiencia valiosa. De la ruptura con Freud nació el propio lenguaje de Jung: inconsciente colectivo, arquetipos, sombra, ánima y sí mismo. El balance es claro: dos hombres que buscaban lo mismo, las leyes de las profundidades psíquicas, se separaron para siempre. Su correspondencia mantuvo el respeto, pero la amistad no volvió. A cambio, la psicología ganó dos corrientes poderosas, el freudismo y el junguianismo, y la discusión entre ellos sigue viva más de 100 años después. Ha llegado el momento de dar un breve recorrido por el pequeño diccionario de Jung. Si le preguntas a un psicoterapeuta ¿qué soy yo?, probablemente recibas una respuesta de 200 páginas. Jung, en cambio, apuntaba directo a lo esencial, lo que se manifiesta en el momento presente. Para él eran 5 figuras clave: persona, sombra, ánima, animus y sí mismo. La persona es la máscara social, esa tarjeta de presentación con la que entramos a la oficina, a una cita o a un chat con el jefe. Es necesaria. Gracias a ella no decimos todo lo que pensamos ni golpeamos al vecino en el autobús cuando pisa nuestro pie. Pero hay un riesgo. Si te fundes con la máscara, dejas de ser una persona y te conviertes en un papel. Piensa en ese colega que incluso en la fiesta de la oficina habla como si estuviera entregando un informe. Eso es una persona de por vida. La sombra es el sótano donde guardamos lo indecente,
enojo, envidia, avaricia, miedo. Pero junto con eso, también van a parar ahí la fuerza, la espontaneidad, el valor. Ignorar a la sombra es inútil, siempre encuentra salida. En sueños, lapsus, chistes sarcásticos. El ejemplo clásico en la cultura pop es Darth Vader, en apariencia el villano, pero en esencia es la sombra del héroe, esa parte del alma brutalmente rechazada. Ánima y Animus son nuestros contrapolos internos. En los hombres, la ánima es la figura femenina interior, sensibilidad, empatía, intuición. En las mujeres, el Animus es la voz masculina interna, voluntad, decisión, lógica. Cuando estas figuras están reprimidas, vivimos a medio gas. Cuando se integran, el carácter se vuelve más rico y flexible. El sí mismo, self, no es un superego ni un yo en esteroides. Es más bien un director de orquesta interior. El ego es como un músico convencido de que es la estrella. El sí mismo le recuerda: querido, además de tu trompeta aquí hay violines, percusiones y coro. Jung solía bromear: el objetivo de la psicoterapia no es lograr que la luz venza a la oscuridad, sino que aprendan a bailar juntas. Y no es metáfora, sino una definición precisa, porque la sombra reprimida siempre encuentra salida, en forma de agresión, depresión o deslices accidentales. Pero la sombra aceptada se convierte en fuerza. Y esto es lo crucial. Jung enseñaba a vernos no como errores del sistema, sino como una orquesta compleja. La tarea no es eliminar lo sobrante, sino afinar la armonía. Cuando escuchamos la palabra autoayuda o superación personal, muchos imaginan un maratón de hábitos, una lista de libros y carreras matutinas con un playlist motivacional. Jung se habría reído. Su idea de individuación no tiene que ver con volverse un héroe perfecto, sino con dejar de pelear contra uno mismo. ¿Cómo se ve en la práctica? Primero nos topamos con nuestra sombra. Casi siempre aparece proyectada en otros. Ese colega es tan arrogante, y de pronto entiendes que es tu propio arrogante reprimido tratando de salir. Luego llega la persona. Toca admitir que yo siempre soy fuerte o yo siempre soy buena. No son verdades eternas, sino papeles convenientes. Más adelante aparecen en el horizonte la ánima y el animus. El hombre descubre que puede llorar con una película, la mujer que puede mandar todo al diablo y seguir su propio camino. Y no es debilidad, es ampliación del rango. La psique recibe un nuevo instrumento para su orquesta. El final de esta ruta es el sí mismo, self, el centro interno alrededor del cual se ordenan todos los elementos. No se trata de soy mejor, sino de soy íntegro, como dejar de armar un rompecabezas a ciegas y ver por fin la imagen completa. De hecho, de ahí viene también la palabra sanar, regresar a la integridad. ¿Y para qué sirve todo esto? La respuesta es sorprendentemente práctica. La individuación ahorra energía. Mientras reprimimos cualidades, gastamos fuerza peleando contra nosotros mismos. Al reconocerlas, la energía se libera. Es como dejar de empujar una puerta que de todos modos derriba el viento. Para hacerlo aún más claro, miremos el cine. El Club de la Pelea es un manual sobre el encuentro con la sombra. Tyler no es el enemigo, sino la parte reprimida del protagonista. El Cisne Negro de Aronofsky muestra lo que pasa cuando un arquetipo te devora por completo. Y Star Wars, inspirado en Campbell, que a su vez bebió de Jung, narra el trayecto clásico de la individuación, el llamado, las pruebas, el encuentro con la sombra y el regreso con el elixir. El resultado en Jung no es magia, sino ecología psíquica, menos fugas de energía, más estabilidad y vitalidad. Eso sí, la individuación rara vez nos vuelve convenientes. Lo que sí hace es volvernos auténticos. Para completar nuestra exploración y entender mejor a Jung, conviene compararlo con sus vecinos de oficio. La psicoterapia del siglo XX es como un coro polifónico. Cada voz canta su propia parte. Freud suena primero y más fuerte. Todo se reduce a la sexualidad y a los deseos reprimidos. Es como un médico detective que busca la raíz de los síntomas en los sótanos oscuros de la infancia. Su análisis es una cirugía del pasado. Jung, en cambio, miraba no solo hacia atrás, sino también hacia adelante. No preguntaba, ¿de qué te avergüenzas?, sino, ¿hacia dónde te llaman tus sueños y símbolos? Para él, el inconsciente no era un basurero, sino un taller donde se diseñan proyectos del futuro.
La terapia cognitivo-conductual, TCC, es como un entrenador disciplinado. Te enseña a pensar distinto para comportarte distinto. ¿Te da miedo hablar en público? Ensayemos. ¿Tienes ansiedad? Reescribamos tus pensamientos automáticos. Funciona de manera clara y rápida, sobre todo con ansiedad y fobias. Pero Jung añadiría, sí, pero ¿quién dentro de ti es el que tiembla? ¿Qué figura se estremece? ¿Qué historia está contando? Donde la TCC arregla la conducta externa, Jung se adentra en el lenguaje de los símbolos. La terapia humanista y existencial es más bien como un amigo sabio. Sé auténtico, toma responsabilidad de tu vida. Jung estaba de acuerdo con esto, pero añadía otra capa. Detrás de cada emoción puede haber un arquetipo. Cuando te sientes víctima, no es solo un drama personal, es una trama que la humanidad conoce desde los mitos, y al verlo en esa escala, llega un alivio extraño. No es solo mi dolor, es un lenguaje compartido. Los métodos de Jung pueden sonar exóticos, pero en el fondo son prácticos. El análisis de sueños no es adivinación, sino descifrar imágenes. La imaginación activa es un diálogo con figuras internas que solemos silenciar. El trabajo con símbolos y creatividad es un intento de expresar lo que las palabras no alcanzan. Curiosamente, hasta los recursos humanos corporativos adoran a Jung. El popular test MBTI, aunque en versión simplificada, sigue sus ideas sobre las funciones psíquicas. Aunque seguramente Jung sonreiría, yo propuse entender la profundidad y ustedes lo convirtieron en una dinámica de team building. En resumen, si otras escuelas terapéuticas ayudan a arreglar o adaptarse, Jung propone algo distinto, un diálogo con el alma misma en el único idioma que entiende, el de las imágenes y las historias. Y ese diálogo puede ser largo, difícil, pero rara vez inútil. Cuando lees a Jung, a veces parece que está a un paso de caer en la esotería, astrología, alquimia, cartas del tarot. ¿De verdad un psiquiatra se interesaba en serio por todo eso? La respuesta es sí y no. Sí, estudiaba tratados alquímicos y analizaba horóscopos con atención. No, no era un místico en el sentido habitual. Para Jung, esos sistemas eran archivos de símbolos, diccionarios donde se codificaban los arquetipos de la humanidad. El alquimista con su retorta no era para él un precursor del químico moderno, sino una metáfora de la transformación interna. Así como el metal cambia en el horno, también los significados cambian en el alma. Su rareza, más famosa, es la sincronía. Dicho en lenguaje cotidiano, coincidencias significativas. Piensas en alguien y esa persona te llama, buscas una respuesta y aparece en un anuncio o en una canción al azar. Para los racionalistas, eso es solo estadística. Bueno, coincidió. Para Jung, en cambio, era la señal de que la psique y el mundo están entrelazados más de lo que creemos. Lo decía con cautela, la ley de causa y efecto no es la única ley. Existen también conexiones invisibles de sentido. El mundo no solo pasa a nuestro alrededor, también dialoga con nosotros. ¿Un ejemplo? Una paciente le contaba a Jung un sueño con un escarabajo dorado. En ese mismo momento, un escarabajo de bronce chocó contra la ventana de su consultorio, casi idéntico al símbolo egipcio. Jung se lo entregó a la paciente. Aquí está su escarabajo. El efecto fue enorme, no porque el insecto lo resolviera todo, sino porque la coincidencia rompió la coraza escéptica de la paciente y abrió el espacio para un trabajo terapéutico profundo. Sí, todo esto suena místico, pero Jung no construyó una religión alrededor de ello. Propuso mirar estos sucesos como metáforas que la realidad nos lanza, y aunque no exista magia cósmica, la psique recibe un empujón, y a veces justo eso basta para el cambio. Hoy la sincronía se volvió un meme. La gente escribe, el universo me mandó una señal. Jung, quizás sonriendo, diría, no, fue tu inconsciente el que mandó la señal. El universo solo asistió en la entrega. Quiero compartir con ustedes unas observaciones interesantes. Si a Jung lo citan no solo en los manuales de psicología, sino también en los blockbusters, es porque con justicia se ha convertido en parte del código cultural. Veamos otra vez El Club de la Pelea de David Fincher. ¿Cuál es la trama principal? El encuentro con la propia sombra. Tyler Durden no es un simple compañero de cuarto, sino la parte reprimida y agresiva del protagonista. Un clásico drama junguiano. Mientras haces como que todo está bajo control, tu sombra hace flexiones y espera su momento.
Ingmar Bergman, en su película Persona, llevó la metáfora junguiana al título mismo. Dos mujeres, dos máscaras, dos reflejos. Y no queda claro dónde termina una y comienza la otra. No es solo cine de autor, es la demostración de cómo la persona y la sombra pueden enfrentarse en un duelo del que depende la supervivencia psíquica. Incluso Tarkovsky, en Stalker, hace referencia a la profundidad junguiana. El cuarto de los deseos no es un atractivo turístico, sino una prueba. ¿Qué es lo que realmente quiere la self cuando el ego está convencido de lo contrario? Lo importante aquí no es que Jung lo explicó todo. Lo importante es que su lenguaje resultó ser una herramienta muy útil para describir la experiencia humana. ¿Quieres llamarlo arquetipo? ¿Prefieres mito? ¿O un guión para Netflix? Todos son disfraces distintos de la misma obra. Buscamos sentido, nos enfrentamos con la sombra y tratamos de alcanzar la totalidad. Y aquí lo curioso, cuanto más juega la cultura popular con los arquetipos, más vivo permanece Jung. Es como un guionista invisible, no recibe el Oscar, pero sin él, la mitad de las historias serían aburridas. Si lees a Jung solo como al genio de bata blanca, es fácil caer en una ilusión. En realidad no era un oráculo ni un santo, sino un hombre de carne y hueso, con todas las contradicciones incluidas. Para empezar, su matrimonio con Emma Jung duró más de medio siglo, y fue al mismo tiempo una asociación, una alianza de investigadores y un campo constante de tormentas. Emma no solo soportaba sus excentricidades, sino que también escribió libros de psicología analítica. Su casa en Küsnacht era conocida como un laboratorio del alma. Ahí se discutían no solo los sueños de los pacientes, sino también los propios. Pero en paralelo, Jung mantenía romances con alumnas, lo cual hoy habría provocado un tsunami de publicaciones en redes sociales. Jung no lo ocultaba. Yo también estoy dividido. En sus cartas confesaba sentirse atrapado por distintas fuerzas, como si sus propios arquetipos pelearan por el control. Y no era solo metáfora. Su crisis tras la ruptura con Freud estuvo acompañada de visiones reales y diálogos con figuras interiores. Más tarde, justamente esas rarezas se convirtieron en la base de su enigmático libro rojo. Es decir, Jung literalmente vivía lo mismo que escribía. También era contradictorio en su relación con la religión. Por un lado, hijo de pastor, profundamente marcado por la tradición cristiana. Por el otro, alguien que podía decir, no creo en Dios, lo sé, refiriéndose a una experiencia mística personal más que a un dogma. Para unos sonaba a herejía, para otros, a un nuevo horizonte espiritual. Jung no fue un gurú perfecto, y en eso estaba su fuerza. En sus obras hay ideas que hoy suenan problemáticas. Hablaba de lo femenino y lo masculino, como si fueran esencias eternas, no roles culturales. Buscaba en la alquimia claves para la psique y no dudaba en usar símbolos que sus colegas consideraban charlatanería. Fue un hombre de su época, con sus prejuicios, puntos ciegos y búsquedas valientes. Pero lo que lo hace cercano es su honestidad. Jung no escondía sus debilidades, confesaba depresiones, dudas, visiones que a veces lo asustaban a él mismo, y quizá por eso nos resulta tan próximo hoy. En Jung no vemos un monumento de bronce ni a un profeta infalible, sino a un interlocutor que nos muestra con franqueza: yo también luché con el caos interior, y esto fue lo que salió de ahí. Carl Jung pertenece a ese pequeño grupo de pensadores cuyas frases viven una vida propia. Puedes encontrarlas en tazas, en páginas de Facebook y hasta en memes de Instagram con atardeceres de fondo, pero detrás de esa pop culture se esconde la verdadera profundidad de sus intuiciones. Veamos algunas de las más poderosas. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Suena como un eslogan motivacional, pero en realidad es una sentencia. Jung nos recuerda que muchas veces confundimos los guiones de nuestra psique con el destino. Tus arranques de ira, tus relaciones tóxicas o tu costumbre de elegir siempre al mismo tipo de pareja no son magia ni mala karma, sino la obra de tu sombra, y solo la conciencia puede romper ese círculo. Otra: no creo en Dios, lo sé. Esta frase escandalizó a sus contemporáneos. Algunos la vieron como arrogancia, otros como revelación. Pero Jung no afirmaba la existencia comprobada de Dios. Lo que decía es que la experiencia de lo sagrado es un hecho psíquico que no depende de ningún dogma.
Igual que el miedo o el amor son reales, aunque no puedan medirse con una regla. Lo que los antiguos llamaban magia, hoy lo llamamos inconsciente. En esta frase irónica se resume toda la metodología de Jung. Para él, la alquimia, la astrología y los mitos eran intentos tempranos de describir cómo funciona la mente. La gente veía símbolos, vivía arquetipos y lo llamaba magia. Jung propuso otro lenguaje, científico sí, pero igual de cargado de imágenes. ¿Y qué tal esta? Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Perfecta para una calcomanía en la laptop, pero aquí hay más que una bonita frase. Jung nos recuerda que los logros externos y los estatus no nos dan totalidad. Lo importante es aprender a escuchar las imágenes y los significados internos. Ahí es donde ocurren los giros verdaderos de la trama. Así que, si algún día ves en una taza de cerveza la frase «Conoce tu sombra», no te rías demasiado rápido. No es esoterismo ni un simple meme. Puede ser uno de los consejos más certeros de tu vida. Así que, Carl Jung no es cuestión de polvo de museo ni de un club de esotéricos. Hoy sus textos los leen programadores en Silicon Valley, directores en Hollywood, psicoterapeutas en Kiev y mamás en casa tratando de entender por qué su hijo tiene pesadillas. Y no es casualidad. Jung regresa cada vez que la sociedad siente un déficit de sentido. Vivimos en una época en la que todo se puede medir: calorías, likes, pasos, KPI. Pero aquí está la paradoja. Entre más datos tenemos, más fuerte se siente el vacío interior. Y justo ahí entra Jung. Él no ofrece hacks tipo 5 pasos para ser feliz, ni vende prácticas mágicas. Su propuesta es otra: alfabetización en el lenguaje del inconsciente, la capacidad de entender tus propios sueños, notar tus símbolos y reconocer los papeles en los que la sociedad te encierra. Jung es actual incluso para quienes sufren el síntoma del bienestar. Lo tienes todo como debe ser, pero algo dentro insiste en susurrar: no estás viviendo tu propia vida. Y él responde: no es una crisis ni un sistema roto, es una invitación. Una invitación a encontrarte con tu sombra, a quitarte la máscara de la persona y a escuchar el llamado del sí mismo. En el siglo XXI, este lenguaje es más necesario que nunca. Cuando las corporaciones nos venden el arquetipo de la marca, los políticos actúan como el padre o el héroe, y las redes sociales convierten a la gente en máscaras. Sin una crítica junguiana, es fácil perderse. Jung nos devuelve la escala. Entender que tu sueño sobre una casa inundada no es solo ansiedad por un examen, sino la imagen de una reestructuración profunda. Que tu molestia con el vecino no es él, sino tu propia sombra. Que el sentido no es un manual ajeno, sino un proceso que crece contigo. Y sí, aquí hay ironía. Las corporaciones usan las ideas de Jung para vendernos champús y automóviles, pero Jung nos invitaba no a comprar arquetipos, sino a reconocer los nuestros. Y si de verdad queremos libertad, empieza con un gesto simple, casi infantil. Preguntarnos: ¿quién está hablando en mí ahora mismo? Por eso Jung está de nuevo de moda. No da respuestas listas, pero ofrece un mapa. Y en estos tiempos, eso vale más que cualquier GPS. Bueno, terminemos no con teoría seca, sino con un pequeño practicum. Algo así como la tarea en casa de Jung. Tranquilos, no tendrán que meditar en la cima de una montaña ni comprar un tratado de alquimia. Todo es mucho más sencillo. 1. Escribe tu último sueño. No corras a interpretarlo. Simplemente describe las imágenes. Una casa, agua, un tren, una persona extraña. Jung decía: el sueño es una carta del inconsciente para uno mismo. Para leerla, primero hay que abrir el sobre. 2. Atrapa a tu persona. Durante el día pregúntate: ¿qué máscara llevo puesta ahora? ¿La del empleado responsable? ¿La del vecino amable? No te asustes, no es hipocresía, es parte de la vida. Pero si la máscara ya se te pegó al rostro al punto de que olvidaste quién está debajo, es hora de levantarla un poco. 3. Encuentra a tu sombra. Observa qué te irrita de los demás. El vecino demasiado ruidoso, el colega demasiado ambicioso. Jung sonreiría. Felicidades, te acabas de topar con tus propias cualidades reprimidas, no para enorgullecerte ni para avergonzarte, sino para aceptar: esto también soy yo. 4. Agrega un ritual de sentido, pequeño, diario. Puede ser escribir 3 líneas en una libreta por la noche, caminar 10 minutos sin celular o hacer un dibujo que nadie verá.
Estos pequeños gestos no son romanticismo ni esoterismo, sino la calibración del instrumento llamado psique. Jung advertía, el camino hacia la totalidad no es rápido ni fácil, pero tiene un bono. Empiezas a ahorrar energía, dejas de pelear contigo mismo y descubres que la vida se llena de una extraña, tranquila alegría. Así que, si una noche sueñas algo inusual, no corras a googlear qué significa. Mejor pregúntate, ¿qué quiso mostrarme mi director interno? Y tal vez justo en esa pregunta empiece tu propio pequeño diálogo con el inconsciente. Y por hoy es todo. Gracias por ver y por sus comentarios tan interesantes. Suscríbanse para que no nos perdamos. Luz y bondad para todos.